¿Alguien te ha contado que en la antigua Roma podías pedir en puestos de comida rápida caliente en plena calle? ¿Y qué tal si te digo que podías vivir en rascacielos de varios pisos, trabajar de bombero o caminar sobre sistemas de calefacción ocultos bajo el suelo? Después, gran parte de eso desapareció. No porque fueran malas ideas ni dejaran de funcionar. Simplemente, el imperio cayó y el conocimiento cayó con él. Hoy vamos a ver varios inventos y tecnología romana documentadas. Algunas funcionaron sin interrupción durante más de 20 siglos. Otras desaparecieron del conocimiento técnico durante más de un milenio y reaparecieron en otro contexto, con otro nombre, sin que nadie recordara que Roma las había resuelto primero. Número 1. El restaurante de comida rápida que Roma inventó 2000 años antes que McDonald's. El mostrador de piedra todavía tenía comida dentro. No en una vitrina de museo, en los recipientes de terracota empotrados, donde los dejó el último cliente en el año 79 de nuestra era, el día que el Vesubio cubrió Pompeya bajo 4 metros de ceniza. El análisis arqueológico identificó restos de cerdo, pescado de agua salada, caracoles, habas y vino especiado con hierbas. La pintura del mostrador mostraba un gallo y 2 patos. No era decoración, era el menú. Pompeya tenía 158 establecimientos como ese. Roma, según las estimaciones disponibles a partir de los registros de la época, tenía más de 1000. El modelo era siempre el mismo. Un mostrador en forma de L abierto a la calle, con grandes vasijas de cerámica hundidas en la superficie, donde se mantenía la comida caliente. El ciudadano romano medio no cocinaba en casa. Pagaba un par de monedas, comía de pie y seguía caminando. El precio de un plato oscilaba entre un as y 4 ases. Un soldado raso ganaba unos 360 ases al mes, menos del 1% de su salario mensual, por una comida completa. La infraestructura de alimentación urbana de Roma estaba dimensionada para que cualquier ciudadano pudiera comer fuera de casa todos los días. El concepto completo local pequeño, servicio rápido, comida estandarizada, consumo de pie, ya estaba en funcionamiento en el siglo I, 19 siglos antes de que McDonald's abriera su primer local, en San Bernardino, California. Número 2. La máquina cosechadora, que Europa olvidó durante 1800 años. Plinio el Viejo la describe en su Historia Natural, libro 18. Una caja grande montada sobre ruedas, empujada por un buey, en el borde delantero, una fila de dientes de hierro. Los dientes arrancaban las espigas de trigo directamente del tallo y las depositaban dentro de la caja. Un solo buey y un solo operario podían cosechar en una jornada lo que tardaban 10 hombres con hoz. Se llamaba Vallus. Funcionó en la Galia romana desde al menos el siglo I de nuestra era. Los bajorrelieves de Bucenol y de Montauban, en la actual Bélgica, la representan con suficiente detalle para reconstruirla. Durante todo el tiempo que el imperio mantuvo sus redes comerciales, la máquina siguió operando en las grandes fincas cerealistas del norte. El mecanismo de su desaparición es preciso. El Vallus exigía dientes de hierro fabricados a escala industrial. Cuando las redes del imperio colapsaron en el siglo V, los talleres que producían esos componentes cerraron. La cosechadora no desapareció porque nadie supiera construirla. Desapareció porque nadie podía fabricar sus piezas de recambio. Cyrus McCormick patentó su segadora mecánica en 1834. El principio era exactamente el mismo que el del Vallus. La diferencia, 1800 años de retraso. Número 3. Las ventanas de doble cristal. El vidrio lo conocían ya los fenicios. El invento romano fue la ventana de vidrio plano a escala arquitectónica. Y cuando comprobaron que un solo cristal dejaba entrar la luz pero también el frío, resolvieron el problema de la forma más directa posible. Pusieron 2 cristales con una cámara de aire entre ellos. Los restos arqueológicos de Pompeya y Herculano confirman la existencia de marcos de ventana con ranuras para alojar 2 paneles de vidrio separados. El principio físico es idéntico al de las ventanas de doble acristalamiento que se instalan hoy en cualquier edificio europeo. El vidrio romano para ventanas tenía entre 1 y 3 milímetros de espesor, translúcido pero no transparente. Su función era térmica, no óptica. Solo las casas adineradas lo tenían en el siglo I.
El principio formal que el aire atrapado entre dos superficies actúa como aislante térmico tardó 17 siglos en formalizarse como teoría científica. Los romanos tenían el producto instalado y funcionando antes de que nadie supiera exactamente por qué funcionaba. Número 4. Los rascacielos de 7 pisos que albergaban a 1 millón de personas. 1.800 casas privadas. 45.000 edificios de apartamentos. Esa era la proporción en la Roma del siglo IV de nuestra era. Un solo dato que describe la densidad urbana del mayor núcleo de población de la antigüedad y el problema que sus arquitectos tuvieron que resolver: cómo alojar a más de 1 millón de personas sin ampliar el perímetro de la ciudad. La solución fue la ínsula, un edificio de entre 3 y 7 pisos de altura, construido en ladrillo, madera y hormigón romano, con tiendas en la planta baja y viviendas en las superiores. Cada ínsula albergaba a más de 40 personas. 45.000 insulae multiplicadas por 40 residentes. La cifra supera el 1,5 millones. Cuando Augusto limitó la altura máxima a 20 metros, fue porque algunos promotores las construían de 9 pisos y se derrumbaban. Los alquileres seguían la jerarquía vertical: planta baja con acceso al agua a precio doble del último piso. Los inquilinos superiores subían cubos desde las fuentes del bajo. Tras el incendio del año 64, Nerón impuso fachadas de piedra y pasillos de evacuación en todos los edificios nuevos. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma en el siglo I a.C., poseía centenares de insulae. Su modelo de negocio incluía una brigada privada de bomberos que llegaba cuando un edificio ardía, pero no apagaba el fuego hasta que el propietario aceptaba vender a precio de derribo. Roma inventó los apartamentos, la especulación inmobiliaria y los bomberos privados, todo en el mismo siglo. El problema de cómo gestionar las aguas residuales de 1 millón de personas en esa misma ciudad está en el número 13. Número 5. El servicio postal que cubría 80 kilómetros al día. Un mensaje urgente salía de Roma hacia Londinium, la actual Londres, y llegaba en 7 días. 1.700 kilómetros, sin aviones, sin trenes, sin carretera en el sentido moderno. El año 20 antes de nuestra era. Era posible gracias al Cursus Publicus, la red de postas imperiales que Augusto organizó como infraestructura permanente del Estado. Más de 100.000 kilómetros de rutas, con estaciones de relevo separadas entre sí por intervalos de 12 a 18 kilómetros. En cada estación, caballos frescos, alojamiento, veterinarios, herreros y repuestos para los carros. Un mensajero imperial cambiaba de caballo sin detenerse y continuaba. La velocidad media, 80 kilómetros por día. El sistema tenía 2 velocidades. El Cursus Velox, mensajes urgentes a jinete, 80 kilómetros al día. El Cursus Clavularis, carga ordinaria en carro de bueyes, 35. Los mensajeros de primera categoría portaban un diploma de bronce que obligaba a las estaciones de relevo a atenderlos sin coste. Ningún sistema europeo de comunicaciones superó esa velocidad hasta la invención del telégrafo óptico en 1792, 18 siglos después. El Cursus Publicus era tan costoso de mantener que Adriano tuvo que transferirlo del presupuesto municipal al imperial porque las provincias no podían financiarlo solas. Número 6. El primer periódico de la historia. Julio César no tenía medios de comunicación masivos. Tenía algo con la misma función y la misma lógica. Una gaceta diaria escrita a mano, fijada en tablones del Foro Romano cada mañana antes del amanecer. La ordenó crear en el año 59 a.C., con el nombre de Acta Diurna, Actos del Día. Contenían noticias militares, resultados de juicios, nacimientos de familias prominentes, listas de combates de gladiadores y, según las fuentes conservadas, relatos de interés humano. Los ciudadanos acaudalados enviaban escribas al foro cada mañana a copiar las acta y llevárselas a sus villas. Cicerón, siendo gobernador de Cilicia, pedía a sus corresponsales en Roma que le mandaran copias con regularidad. Las acta las redactaban actuari, con acceso a los registros del Senado. El Cursus Publicus distribuía copias a los gobernadores de provincia. Tito Livio y Suetonio las citan como fuentes primarias. Son el primer sistema de información pública distribuida a escala estatal de la historia.
El sistema funcionó de forma continua durante casi 3 siglos, desde el 59 a.C. hasta al menos el año 222. 300 años de información pública escrita y distribuida antes de que Europa volviera a tener algo comparable con las primeras gacetas del siglo XVII. Número 7. Los primeros bomberos profesionales del mundo. Roma ardía. No en sentido figurado. En el siglo I, la ciudad capital del imperio concentraba más de 1 millón de personas en insulae de madera, con braseros encendidos en cada piso y callejones de 1,5 metros de anchura entre edificios. Un brasero volcado en el cuarto piso podía destruir 10 manzanas antes del amanecer. Augusto lo resolvió en el año 6 de nuestra era, con una medida que ninguna ciudad del mundo replicaría durante 12 siglos. Creó los vigiles, 7 cohortes de 1,000 hombres cada una, distribuidas en 14 cuarteles por las 14 regiones administrativas de Roma. Patrullaban de noche con cubos de cuero, bombas manuales de agua, hachas y mantas empapadas en vinagre. Equipamiento estandarizado, turnos nocturnos rotativos, jurisdicción territorial definida. El cuerpo funcionó ininterrumpidamente durante más de 400 años. El equipamiento incluía el sifo bomba manual de 2 pistones para proyectar agua a distancia, la dolabra hacha pico para derribar muros y el centón, mantas de lana en vinagre para sofocar llamas. La estrategia principal no era apagar el fuego, era demoler los edificios adyacentes para crear una franja cortafuegos. El gran incendio de Londres, en 1666, destruyó 13.000 casas y 87 iglesias en 4 días porque Londres no tenía un cuerpo de bomberos organizado. Los vigiles llevaban disueltos 12 siglos. Número 8. Más de 200 instrumentos quirúrgicos, encontrados bajo las cenizas de un volcán. La casa del cirujano en Pompeya conservó más de 200 instrumentos médicos en perfecto estado. Bisturís con hojas intercambiables de acero engastadas en mangos de bronce. Fórceps de extracción dental con mandíbulas articuladas. Sondas con cucharillas para limpiar heridas. Separadores de tejidos con dientes afilados. Espéculos rectales y vaginales con mecanismo de tornillo de expansión gradual. Galeno, médico de gladiadores y después médico imperial, describió procedimientos de cirugía de cataratas, reducción de fracturas compuestas y sutura de heridas abdominales con hilo de lino. Los cirujanos militares romanos operaban con instrumentos esterilizados al fuego, en tiendas de campaña iluminadas con espejos cóncavos que concentraban la luz sobre la zona de incisión. El instrumental cubre 5 especialidades reconocibles para un médico moderno: cirugía de heridas de guerra, oftalmología, ginecología, extracción dental y reducción de fracturas. El instrumental quirúrgico romano no fue superado en precisión ni en variedad hasta el siglo XIX. 1700 años de medicina occidental transcurrieron con herramientas peores que las que ya tenía Roma en el siglo I. Número 9. Hospitales de campaña modulares que se montaban en horas. El plano se repetía en todos los campamentos del imperio, no por inercia administrativa, porque un arquitecto militar romano del siglo I había resuelto el problema del hospital de campaña con una solución tan precisa que nadie la mejoraría durante generaciones. Cada legión tenía un valetudinarium integrado en la estructura del campamento permanente. Los restos excavados en Windisch, Suiza, y en Xanten, Alemania, revelan plantas en forma de cuadrilátero con corredores perimetrales, salas de recuperación con capacidad para 60 camas, quirófano central con ventilación cruzada y almacén de instrumental. El diseño era modular, las mismas dimensiones en todos los campamentos, porque seguían un plano estandarizado, descrito en los manuales de castrametación. Un hospital con capacidad para atender simultáneamente a 200 heridos se levantaba en el mismo tiempo que el resto del campamento, entre 4 y 6 horas. Cada cubículo de recuperación tenía ventanas opuestas para ventilación cruzada y reducir la transmisión de infecciones entre pacientes. Florence Nightingale introdujo ese principio en los hospitales militares británicos durante la Guerra de Crimea, en 1854, como innovación de la medicina moderna. El plano del Valetudinarium de Inchtuthil, en Escocia, datado en el año 83 de nuestra era, sirvió de referencia directa para los arquitectos que diseñaron los hospitales de campaña del ejército francés durante las guerras napoleónicas. El tratado que lo citaba se publicó en 1812.
Eso eran los primeros 9. Los inventos que siguen no son objetos aislados. Son sistemas completos que funcionaron durante siglos sin que nadie los replicara después. El número 24 es el que más tiempo tardó la ciencia moderna en descifrar. Y todavía hay ingenieros de materiales que trabajan para reproducirlo completamente. Número 10. El pavimento impermeable que sellaba piscinas y acueductos. Opus Signinum. Una mezcla de cal, arena volcánica y fragmentos de cerámica triturada, compactada sobre una base de hormigón fresco. El resultado es un revestimiento completamente impermeable que los romanos usaban en piscinas, acueductos, cisternas y depósitos de vino. Los fragmentos de cerámica no son relleno. Reaccionan con la cal en contacto con el agua y cristalizan en silicatos de calcio, sellando los poros desde dentro. Los ingenieros modernos llaman a ese proceso reacción puzolánica. Los romanos lo llamaban así, que no se filtra. Número 11. El primer centro comercial de 5 pisos y 150 tiendas. El mercado de Trajano se inauguró en Roma a principios del siglo II de nuestra era. 150 establecimientos comerciales distribuidos en 6 niveles, excavados en la ladera del Quirinal. La estructura incluía almacenes, oficinas administrativas, tabernas y una terraza superior con vistas a los foros imperiales. La planta baja vendía frutas, flores y especias. Los pisos intermedios, vino, aceite y salsas. Los niveles superiores albergaban las oficinas del fisco imperial, donde se distribuían los vales del subsidio estatal de grano a los ciudadanos registrados. Los pasillos cubiertos con bóvedas de hormigón permitían recorrer el complejo sin mojarse cuando llovía. Análisis de residuos en los compartimentos del nivel intermedio identificaron pimienta negra, aceite y especias orientales. Una sala del nivel superior conserva registros de deuda y distribución de grano en tablillas de cera. La denominación arquitectónica Centro Comercial apareció en inglés en 1952. La lógica que describe circulación cubierta, oferta vertical por categorías, acceso estratificado por niveles, llevaba 16 siglos en funcionamiento en Roma cuando alguien le puso nombre. El sistema logístico que distribuía esos vales de grano merece explicación propia. Es el número 16. Número 12. Calefacción por suelo radiante en el siglo I a.C. Sergio Orata, un ingeniero romano del siglo I a.C., perfeccionó un sistema que los ingenieros de hoy llaman suelo radiante. Los romanos lo llamaban hipocausto. El suelo de la habitación se elevaba sobre pilares de ladrillo de 60 centímetros de altura. En el espacio inferior, un horno alimentado con leña generaba aire caliente que circulaba bajo el pavimento y ascendía a través de conductos huecos integrados en las paredes. Las termas de Caracalla en Roma tenían un sistema de hipocausto que calentaba simultáneamente más de 11.000 metros cuadrados de superficie. 11.000 metros cuadrados equivalen a casi 2 campos de fútbol profesional. El combustible se alimentaba desde salas subterráneas, donde esclavos mantenían los hornos encendidos las 24 horas. Los restos de hipocaustos se han encontrado en todos los territorios del imperio, desde Escocia hasta el norte de África, desde Portugal hasta Siria. Los pilares del hipocausto seguían una proporción exacta: 20 centímetros de diámetro, 60 de altura, separados 60 centímetros entre sí. Las termas de Diocleciano consumían, según los cálculos actuales, unas 10 toneladas de leña al día para mantener 11.000 metros cuadrados a temperatura constante. Cuando el imperio cayó, el hipocausto desapareció. El suelo radiante no se reinventó industrialmente hasta 1914, cuando el ingeniero británico Arthur Barker instaló el primer sistema moderno de calefacción por suelo, 2000 años después de Sergio Orata. Número 13. El alcantarillado del siglo VI a.C., que sigue funcionando hoy. Todavía drena agua. Lo lleva haciendo 2600 años, sin reemplazo, sin rediseño estructural, integrada en el sistema de drenaje pluvial de la Roma moderna. El ingeniero del rey Tarquinio la trazó en el siglo VI a.C. para drenar las marismas del valle donde después se alzaría el foro. Se cubrió con el tiempo, se amplió, se convirtió en la columna vertebral de la red de alcantarillado más extensa del mundo antiguo. Se llama Cloaca Máxima. El conducto principal
Tiene más de 3 metros de diámetro en su tramo final. Desemboca directamente en el Tíber. Los restos de la boca de salida original todavía son visibles desde el Ponte Roto. Partes de la cloaca máxima continúan integradas en el sistema de drenaje pluvial de la Roma moderna. La cloaca tenía un régimen legal de mantenimiento. Los propietarios con fachada sobre un tramo estaban obligados a financiarlo. Los trabajadores especializados se llamaban cloacari y formaban un gremio con reconocimiento jurídico. Agripa, el yerno de Augusto, inspeccionó personalmente la red completa en el año 33 a.C., recorriéndola en barca desde el interior. 2.600 años de funcionamiento continuo. No existe ninguna otra infraestructura de ingeniería civil en el planeta con un periodo operativo comparable. Número 14. 400.000 kilómetros de carreteras que todavía llevan a algún sitio. La red viaria romana alcanzó los 400.000 kilómetros en su extensión máxima. 85.000 de ellos eran viae publicae, carreteras de primer orden, pavimentadas con capas sucesivas de grava, arena y piedra, coronadas con losas encajadas sin mortero y drenadas por cunetas laterales. El resto eran caminos secundarios y sendas militares. El trazado de muchas de esas carreteras sigue en uso. La autopista A1 entre Milán y Nápoles corre en largos tramos sobre el recorrido exacto de la antigua Vía Flaminia y la Vía Apia. La carretera que conecta Londres con Dover sigue la Watling Street romana. En España, la Nacional 630 reproduce la Vía de la Plata, que los romanos construyeron para conectar Mérida con Astorga. La construcción de una vía pública seguía un protocolo de 5 capas. Cimentación de piedras sin trabajar, cascajo compactado, mortero de grava fina, arena y las losas de caliza o basalto encajadas sin mortero. El espesor total llegaba al 1,5 metros. Las losas encajadas sin mortero drenaban el agua entre las juntas, sin socavar la base. La red viaria romana fue diseñada para mover legiones, correo y mercancías a la mayor velocidad posible entre 2 puntos. 2000 años después, cuando los ingenieros modernos necesitaron trazar autopistas entre esas mismas ciudades, encontraron que la ruta más eficiente ya estaba marcada en el terreno. Las carreteras romanas no se perdieron. Están debajo de las nuestras. Los nombres de quienes las trazaron, no. Número 15. La primera fábrica industrial de la historia. 4,5 toneladas de harina al día. Ese era el output de una instalación romana al sur de la actual Francia, en el lugar conocido hoy como Barbegal. 16 ruedas hidráulicas, escalonadas en una ladera, alimentadas por un acueducto, cada una moviendo un par de muelas de piedra, las 16 trabajando al mismo tiempo. La producción diaria era suficiente para alimentar a entre 12.000 y 30.000 personas. Una línea de producción mecanizada con energía hidráulica, trabajo secuencial distribuido y capacidad de abastecimiento a escala urbana. Los arqueólogos la datan entre los siglos II y III de nuestra era. El acueducto que la alimentaba, el Bayonne des Arcs, fue diseñado específicamente para ese complejo, caudal calculado para las 16 ruedas en funcionamiento simultáneo. La instalación no fue adaptada. Fue planificada desde el origen como sistema industrial. La revolución industrial del siglo XVIII aplicó exactamente ese principio: energía hidráulica, moviendo máquinas en serie para producción a escala. El concepto llevaba en funcionamiento en Barbegal más de 15 siglos. Número 16. El sistema logístico que alimentaba a 1.000.000 de personas cada día, 300.000 familias. Esa era la cantidad de ciudadanos de Roma que cada mes recibían 35 kilogramos de trigo del Estado, sin coste, sin trámite complejo. La cantidad equivalía al consumo mensual completo de un adulto. El programa se llamaba Anona y en su punto máximo, en el siglo III, era la mayor operación de distribución alimentaria del mundo antiguo. Para mantener ese flujo, el Estado romano operaba una flota permanente de cargueros que transportaba grano desde Egipto, Sicilia y el norte de África hasta el puerto de Ostia. Desde Ostia, barcazas fluviales lo subían por el Tíber hasta los almacenes de Roma. Los Orrea, los graneros imperiales, tenían capacidad para almacenar más de 70.000 toneladas de grano de forma simultánea. La distribución se hacía con tesserae frumentariae, fichas de plomo o cerámica con el granero asignado y el turno de recogida. Cada ciudadano registrado tenía la suya.
El sistema evitaba aglomeraciones, distribuyendo las entregas en horarios y puntos distintos. Una cadena logística que conectaba 3 continentes, 2 mares y un río para poner 35 kilos de trigo al mes en la puerta de cada familia registrada, sin camiones, sin contenedores, sin refrigeración, durante 4 siglos consecutivos. Número 17. La invención que mató al rollo de papiro y creó el libro. Antes del códice, leer un texto completo requería una mesa, 2 asistentes y la paciencia de desenrollar hasta el pasaje deseado. Un rollo de papiro contenía un solo libro de la Ilíada. Para acceder a los 24, necesitabas 24 rollos. El códice resolvió ese problema entre los siglos I y II de nuestra era. Hojas dobladas, cosidas por un borde, protegidas por tapas. El mismo volumen cabía en un objeto que podía sostenerse con una mano, abrirse en cualquier página y marcarse con el dedo. Los primeros cristianos lo adoptaron masivamente para copiar los evangelios porque permitía citar y cruzar referencias entre textos con una precisión imposible en el rollo. La transición entre los dos formatos duró 2 siglos. El pergamino fue sustituyendo al papiro porque aguantaba mejor el doblado repetido sin romperse. Para el año 400 de nuestra era, los códices representaban más del 90% de los textos producidos en el Mediterráneo. El cambio no fue solo material. El rollo era secuencial. Obligaba a leer en orden. El códice permitía comparar, buscar, cruzar. El gesto de abrir un libro por una página concreta, buscada de forma no lineal, es una innovación romana del siglo I, y todavía lo haces. Número 18. La palabra fontanero viene del plomo romano. Debajo de las calles de Roma había 400 kilómetros de tuberías de plomo, cada una fabricada por artesanos especializados, láminas de plomo batidas sobre un mandril de madera, dobladas en sección circular y soldadas con estaño a lo largo de toda la longitud. El diámetro estaba estandarizado en 15 calibres oficiales, clasificados según la anchura de la lámina original. El agua llegaba desde los acueductos a depósitos de distribución elevados llamados castella. Desde los castella descendía por gravedad a fuentes públicas, termas, edificios oficiales y casas privadas que pagaban una tarifa mensual calculada según el diámetro exacto de la tubería conectada. Un sistema municipal de distribución de agua a presión gravitatoria, con medición proporcional al caudal. 4 veces los niveles naturales durante el apogeo imperial. La fuente principal no eran las tuberías de agua, eran las vasijas de cocina y los recipientes de vino con revestimiento de plomo. El plomero romano envenenaba menos que el cocinero romano. Las palabras plomería, plumber y plombier derivan todas del mismo origen, plumbum, plomo en latín. Los artesanos romanos que fabricaban esas tuberías dejaron su nombre profesional enterrado durante 2000 años en el vocabulario técnico de 3 lenguas europeas. La red que calculaba cómo llevar esa agua desde el nacimiento hasta los Castella implicaba una precisión de trazado que se explica en el número 20. Número 19. El puente de abordaje naval que cambió el Mediterráneo. En el año 260 a.C., Roma no tenía armada. Cartago dominaba el Mediterráneo occidental, con flotas entrenadas durante generaciones. Roma construyó una flota de 120 naves en 60 días, copiando un quinquerreme cartaginés capturado. El problema seguía en pie. Los romanos no sabían combatir en el mar. La solución fue el corbus, un puente articulado de 9 metros de largo, con un garfio de hierro en el extremo. Cuando una nave romana se acercaba al adversario, dejaba caer el corbus sobre su cubierta. El garfio se clavaba en la madera y creaba un puente estable por donde los legionarios cruzaban en formación cerrada. Roma convirtió cada batalla naval en un combate terrestre sobre cubiertas conectadas. El corbus tenía un coste estructural. Su peso desestabilizaba los barcos en mal tiempo. En la tormenta del Cabo Palinuro, año 255 a.C., Roma perdió 104 naves de una flota de 350. Desapareció después de ese desastre. En la batalla de Milas, el primer gran enfrentamiento naval romano, capturó 31 buques cartagineses y hundió 14. Una flota con 60 días de existencia derrotó a la potencia naval dominante del Mediterráneo. Número 20. El ábaco portátil romano. Una placa de bronce del tamaño de una tableta pequeña, surcos paralelos tallados en la superficie.
Pequeños contadores metálicos que se deslizan dentro de cada surco, sin pilas, sin pantalla. El ábaco portátil romano era un instrumento de cálculo manual, capaz de realizar multiplicaciones, divisiones, operaciones con fracciones y extracciones de raíces aproximadas. El operador entrenado podía resolver una multiplicación de 3 dígitos en el tiempo en que un hombre sin instrumento escribía los números. Solo 2 ejemplares auténticos han sobrevivido hasta hoy. Uno en la Biblioteca Nacional de Francia, otro en el Museo Nacional de Roma. Ninguna sociedad fuera de China desarrolló un equivalente funcional durante los 15 siglos siguientes a la caída de Roma. El primer dispositivo de cálculo mecánico europeo, comparable en funcionalidad, la máquina de Pascal, apareció en 1642 de nuestra era. Número 21. Nieve de los Alpes para refrigerar la comida en verano. En julio, cuando el calor en Roma hacía insoportable vivir en las insulae de ladrillo, ciertos ciudadanos pagaban sumas considerables por una copa de vino enfriado con nieve de los Apeninos. La nieve llegaba en carros cubiertos de paja, viajando de noche para evitar el calor, y se almacenaba en pozos subterráneos revestidos de arcilla excavados a varios metros de profundidad. A cierta profundidad, la temperatura del subsuelo permanece estable con independencia de las condiciones exteriores. Los pozos actuaban como cámaras frigoríficas pasivas. Plinio el Viejo documenta el comercio de nieve como una actividad económica establecida con compradores habituales entre las familias adineradas. Nerón, según Suetonio, tenía un equipo dedicado exclusivamente a traer nieve desde los Apeninos para mezclarla con miel y jugos de fruta. El comercio de nieve tenía su propia logística. Los nives mercatores organizaban caravanas nocturnas desde los Apeninos, nieve compactada en bloques y envuelta en paja, que perdía menos del 20% de su masa en 30 kilómetros transportada de noche. El frigorífico eléctrico apareció en 1834. El principio de conservar alimentos usando frío controlado llevaba 2000 años documentado en Roma. Número 22. La red de faros que iluminaba el Mediterráneo. El faro de Ostia, construido en tiempos de Claudio, guiaba a los barcos hacia el puerto de Roma, con una hoguera permanente alimentada con madera y resina, en lo alto de una torre de más de 30 metros. El diseño estaba inspirado en el faro de Alejandría, pero los romanos multiplicaron el concepto. Construyeron torres similares en Boulogne, en Dover, en Brigantium, la actual Coruña, y en docenas de puntos de la costa mediterránea y atlántica. La Torre de Hércules, en La Coruña, se construyó en el siglo II de nuestra era y sigue funcionando hoy como faro activo. Es el único faro romano que ha permanecido en uso continuo durante casi 2000 años. La tecnología lumínica ha cambiado de hogueras de leña a lámparas de aceite a gas, de gas a electricidad, pero la torre que sostiene la señal es la misma que diseñó un arquitecto romano llamado Gaio Sebio Lupo. La torre mide 57 metros en su estado actual. Los 12 metros inferiores y la rampa helicoidal de acceso son íntegramente romanos. El nivel superior fue rediseñado en 1791, pero la función no cambió. La función no ha cambiado. Su nombre está grabado en la roca de los cimientos. Número 23. Sistemas de poleas que multiplicaban la fuerza por 60. Herón de Alejandría, matemático que trabajó bajo administración romana, diseñó sistemas de poleas compuestas capaces de multiplicar la fuerza aplicada por un factor de hasta 60. Un solo hombre tirando con 25 kilos de fuerza podía elevar una carga de 1500 kilos. El mecanismo se llamaba polispasto y combinaba múltiples rodillos montados en bastidores paralelos, conectados por un único cable. Los polispastos romanos no eran diseños teóricos. Se usaron para elevar las columnas del templo de Júpiter Capitolino y para colocar los bloques del arco de Trajano en Benevento. Vitruvio documenta sistemas de hasta 5 rodillos que multiplicaban la fuerza por 32. Arquímedes demostró el principio ante Hierón II de Siracusa, arrastrando un barco cargado sobre arena seca, moviendo solo la palanca de control. Según Plutarco, Hierón le encargó después máquinas de guerra con los mismos principios. La ingeniería mecánica europea no añadió ningún principio nuevo al diseño romano de poleas compuestas hasta la llegada de los motores eléctricos en el siglo XIX. Los principios de ventaja mecánica que usaban en el siglo I siguen enseñándose sin cambios en cualquier manual de ingeniería. Número 24.
el hormigón que se repara solo y cuyo secreto se descubrió hace 3 años. En enero de 2023, un equipo del MIT, liderado por la profesora Admir Masick, publicó en la revista Science Advances el resultado de una investigación que resolvía un misterio de 2000 años. El hormigón romano llamado Opus Caementicium no solo era más duradero que el moderno, era autorreparable. El hormigón moderno tiene una vida útil de entre 50 y 100 años. Las estructuras romanas llevan en pie más de 2 milenios. El Panteón de Roma, construido en el año 126 de nuestra era, tiene la cúpula de hormigón no armado más grande del mundo. 43 metros de diámetro, sin una sola barra de acero, sin una sola grieta estructural. 2000 años después de su construcción, el equipo de Masick descubrió que la clave estaba en un ingrediente que los investigadores anteriores habían considerado un defecto de fabricación. El hormigón romano contenía grumos blancos de cal viva, sin disolver partículas de varios milímetros de diámetro, dispersas en toda la mezcla. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que esos grumos eran resultado de una mezcla descuidada. No lo eran. Cuando aparecía una grieta microscópica en el hormigón, el agua de lluvia penetraba en la fisura y disolvía la cal viva atrapada en la masa. La cal disuelta reaccionaba con el dióxido de carbono del agua y cristalizaba en forma de calcita, sellando la grieta desde dentro. El hormigón romano no era resistente a las grietas, las reparaba. La tecnología moderna de hormigón lleva décadas intentando desarrollar materiales autorreparables. En 2023, descubrimos que los romanos ya lo habían logrado. No sabemos si lo hicieron a propósito o si fue un efecto secundario de su proceso de fabricación. Los registros no lo dicen. Las estructuras, sí. Número 25. Grúas que levantaban 6 toneladas con fuerza humana. Vitruvio, en su tratado de arquitectura, describe una grúa de rueda de pisada, capaz de elevar cargas de hasta 6 toneladas. El mecanismo combinaba una polea compuesta de 5 rodillos, con una rueda de madera de más de 4 metros de diámetro, dentro de la cual caminaban 2 operarios. El peso de los cuerpos en movimiento generaba la fuerza de tracción que levantaba la carga. Los romanos usaron estas grúas para construir el Coliseo, cuyas piedras de travertino pesaban hasta 8 toneladas cada una. El Coliseo tiene más de 100.000 metros cúbicos de travertino, todo subido con poleas, cables de cáñamo y hombres caminando dentro de ruedas. La firma de esas grúas es visible hoy en las piedras del Coliseo. Pequeños orificios en la cara superior de los bloques de travertino, donde se insertaba el Lewis, un garfio de hierro que se expandía al introducir la cuña central, permitiendo elevar el bloque sin rodearlo con cuerdas que pudieran deslizarse. Europa no mejoró esa capacidad de elevación hasta la llegada de la máquina de vapor en el siglo XVIII. De los 25 inventos documentados en este video, hay uno que los especialistas en materiales no consiguieron descifrar durante más de un siglo de intentos. Si ya sabes cuál es, escribe la palabra Panteón en los comentarios. Esa respuesta dice algo sobre cómo cada uno lee la distancia entre lo que creemos saber y lo que realmente sabemos. El botón de suscripción registra que este tipo de material tiene demanda. Si lo crees, es suficiente. Hasta la próxima.